Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, los rumores y los dramas más jugosos del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que sigue dando que hablar, una pareja que nos tuvo a todos al borde del asiento, una pareja que, bueno, mejor no me adelanto. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no crean que me he vuelto loco y he viajado en el tiempo. Sé que hace ya un tiempo que cada uno ha seguido su camino, pero la sombra de su romance, o lo que sea que tuvieran, sigue siendo larga. Y es que recientemente Demet ha hecho unas declaraciones que han reavivado toda la llama, o mejor dicho, el incendio de la especulación. Y claro que tenía que traerles toda la carnita asada aquí al canal. Hoy vamos a desmenuzar esas declaraciones, vamos a analizar qué quiso decir realmente Demet, vamos a recordar los momentos más álgidos de su relación, vamos a repasar por qué se dice que terminaron como el rosario de la aurora y por supuesto, vamos a meterle un poquito de veneno, porque, ¿quiénes seríamos nosotros sin un buen chisme? Pero antes de meternos en todo este embrollo quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les traemos todos los dramas, todos los romances y todas las noticias más calientes del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia de chismosos. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué estoy hablando? Bueno, hace unos días Demet Özdemir concedió una entrevista a una revista turca. Hasta ahí todo normal, ¿no? Habla de sus nuevos proyectos, de su vida personal, de sus planes a futuro. Pero como suele pasar, siempre hay una pregunta que destaca sobre las demás. En este caso, la pregunta fue sobre Can Yaman. El periodista, con toda la picardía del mundo, le preguntó a Demet sobre el mejor regalo que Can Yaman le había hecho. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Porque en lugar de responder con una sonrisa diplomática y una respuesta políticamente correcta, Demet explotó. Sí, señores, explotó. No literalmente, claro, pero sus palabras, su tono, su lenguaje corporal, todo indicaba que ese tema le tocaba una fibra muy sensible. La respuesta textual de Demet no la tengo ahora mismo, pero el resumen es que ella dijo algo así como, el mejor regalo que Can Yaman me hizo fue, dejarme en paz. ¡Boom! Directo al hueso. Obviamente la declaración causó un revuelo tremendo en las redes sociales. Los fans de Demet la aplaudieron por ser tan honesta y directa, mientras que los fans de Can la criticaron por ser rencorosa y vengativa. Y por supuesto nosotros, los chismosos, nos frotamos las manos y preparamos las palomitas. Ahora bien, ¿por qué esta respuesta tan contundente? ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can? Para entenderlo tenemos que retroceder un poco en el tiempo a la época dorada de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos por aquí. La serie fue un éxito arrollador a nivel mundial, catapultando a Demet y a Can a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, y los rumores de un romance fuera de ella no tardaron en surgir. Y la verdad es que durante un tiempo pareció que los rumores eran ciertos. Se les veía juntos fuera del set, compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos. Todo apuntaba a que eran la pareja del momento. Pero de repente todo cambió. Las sonrisas desaparecieron, los mensajes se volvieron más fríos y la distancia entre ellos se hizo evidente. ¿Qué pasó? Bueno, aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que la relación se enfrió porque Can Yaman era demasiado intenso y controlador, que Demet se sentía asfixiada por su personalidad. Otros dicen que Demet estaba más centrada en su carrera y no quería comprometerse con una relación seria. Y otros, los más conspiranoicos, dicen que todo fue un montaje publicitario para promocionar la serie. La verdad, como siempre, probablemente esté en un punto intermedio entre todas estas teorías. Lo que sí es cierto es que la relación terminó de forma abrupta y que la ruptura no fue nada amistosa. Se dice que hubo discusiones fuertes, que se dijeron cosas hirientes y que la relación profesional también se vio afectada. De hecho, después de Erkenci Kuş, nunca más volvieron a trabajar juntos. Y aquí es donde volvemos a la declaración de Demet. Si ella dice que el mejor regalo que Can le hizo fue dejarla en paz, es porque evidentemente la relación, o la postrelación, fue muy conflictiva. Probablemente Can seguía insistiendo en retomar el contacto, o tal vez simplemente seguía hablando de ella en entrevistas, lo cual, obviamente, no le hacía ninguna gracia a Demet.
Lo que sí está claro es que Demet está en una etapa de su vida en la que quiere dejar atrás ese capítulo. Ella está casada, está enfocada en su carrera y no quiere que Can Yaman siga siendo un tema recurrente en su vida. Y es comprensible. Al final, todos tenemos derecho a pasar página y a construir nuestro propio futuro. Ahora, ¿qué opina Can Yaman de todo esto? Bueno, hasta el momento no ha hecho ninguna declaración al respecto. Él está enfocado en sus proyectos en Italia, donde ha encontrado un nuevo hogar y una nueva vida. Pero no me extrañaría que en algún momento le preguntaran sobre el tema y tengamos una respuesta de su parte. Y claro, si eso ocurre, aquí estaremos nosotros para analizarla al detalle. En definitiva, la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman ha reavivado un viejo fuego, un fuego que parecía apagado pero que todavía tenía brasas incandescentes. Nos ha recordado que las relaciones de las celebridades no son tan perfectas como parecen, que detrás de las sonrisas y las alfombras rojas hay dramas, conflictos y rupturas dolorosas. Y nos ha demostrado, una vez más, que Demet Özdemir es una mujer honesta, directa y que no tiene pelos en la lengua. Y a nosotros, los chismosos, nos encanta que sea así. Porque nos da material para seguir hablando, para seguir especulando y para seguir disfrutando del mundo del espectáculo turco. Así que para resumir todo este chismecito, Demet Özdemir ha lanzado una bomba al decir que el mejor regalo de Can Yaman fue dejarla en paz, reviviendo viejas tensiones y confirmando que su relación, o lo que fuera que tuvieran, terminó bastante mal. Esto nos recuerda que las relaciones de las celebridades no siempre son color de rosa y que Demet, en particular, no se guarda nada. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desmenuzando este drama turco. Ya saben que me encanta traerles todos los secretos y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de corazón por ver el vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que gracias, gracias, gracias. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la declaración de Demet? ¿Creen que Can se lo merecía? ¿O creen que Demet fue demasiado dura? Quiero saber sus opiniones. Déjenlas aquí abajo en los comentarios y vamos a armar un buen debate. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito y, lo más importante, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que aquí les traemos todos los dramas, todos los romances y todas las noticias más calientes del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao. Bye bye. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espera, que aún hay más tela que cortar. Porque este chisme no se queda aquí. Ahora que hemos desempolvado el pasado, es momento de analizar a fondo cada arista de esta telenovela de la vida real. Vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores confirmados a medias, en los secretos a voces y en las posibles interpretaciones de las palabras de Demet. Prepárense para un análisis exhaustivo. Asterisco, asterisco, la era dorada de Erkenci Kuş, un cuento de hadas o una fachada, asterisco, asterisco. Erkenci Kuş no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La química entre Demet y Can era palpable, traspasaba la pantalla y hacía que suspiráramos con cada escena. Sus personajes, Sanem y Can, eran el epítome del amor joven, apasionado y lleno de obstáculos. Pero, ¿era todo actuación? Mientras la serie avanzaba y la popularidad de la pareja crecía, las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de Demet y Can fuera del set, comidas románticas, viajes juntos, miradas cómplices. Todo parecía indicar que el amor había florecido en el set de grabación. Sin embargo, algunos expertos en lenguaje corporal ya notaban ciertas inconsistencias. ¿Eran realmente enamorados o estaban actuando para la prensa? Una teoría que cobró fuerza fue la de una relación estratégica. Según esta versión, tanto Demet como Can, y sus respectivos equipos de representación, eran conscientes del impacto que su romance tendría en la promoción de la serie. Decidieron entonces alimentar los rumores y mostrarse juntos en eventos y redes sociales para mantener a los fans enganchados y aumentar la audiencia. Una jugada maestra de marketing.
Pero claro, si esta teoría es cierta, ¿por qué la ruptura abrupta y la posterior frialdad? Aquí entran en juego otras hipótesis, como las diferencias irreconciliables de personalidad, las ambiciones profesionales contrapuestas y, quizás, el desgaste de mantener una fachada durante tanto tiempo. ***, controlador vs independiente? La batalla de los egos ***. Uno de los rumores más persistentes sobre la relación entre Demet y Khan es que él era demasiado controlador y celoso. Se decía que Khan quería tener el control de la carrera de Demet, que no le gustaba que trabajara con otros actores y que le exigía exclusividad en todos los aspectos de su vida. Por otro lado, Demet, una mujer independiente y ambiciosa, no estaba dispuesta a ceder a las exigencias de Khan. Ella quería tomar sus propias decisiones, elegir sus propios proyectos y disfrutar de su libertad. Esta tensión entre sus personalidades habría sido una de las principales causas de su ruptura. Sin embargo, también hay quienes defienden a Khan y lo describen como un hombre apasionado y protector, pero no controlador. Según esta versión, Khan simplemente estaba muy enamorado de Demet y quería lo mejor para ella, pero sus buenas intenciones fueron malinterpretadas. En cualquier caso, lo cierto es que la diferencia de caracteres fue un factor determinante en el desenlace de la relación. Demet, una mujer moderna y empoderada, no estaba dispuesta a sacrificar su independencia por nadie, ni siquiera por el hombre que amaba. ***, el silencio de Khan llaman, estrategia o indiferencia, ***. Desde la ruptura con Demet, Khan Yaman ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Se ha enfocado en su carrera, mudándose a Italia y protagonizando proyectos internacionales. No ha hablado públicamente sobre su relación con Demet, ni ha respondido a las críticas y especulaciones. Este silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que Khan está tratando de proteger su imagen y evitar más controversias. Otros piensan que simplemente no le importa lo que Demet diga o haga. Y otros, los más románticos, creen que Khan todavía siente algo por Demet y que su silencio es una forma de respeto hacia ella y hacia su nuevo matrimonio. Sin embargo, dada la personalidad extrovertida y a veces impulsiva de Khan, es poco probable que su silencio se deba a la indiferencia. Es más probable que se trate de una estrategia cuidadosamente elaborada por su equipo de representación para evitar más daños a su imagen. ***, ¿qué significa realmente dejarme en paz? ***. Volviendo a la declaración de Demet, la frase «el mejor regalo que Khan Yaman me hizo fue dejarme en paz», esconde mucho más de lo que parece a simple vista. No se trata simplemente de que Khan haya dejado de llamarla o enviarle mensajes. La frase implica que Khan, de alguna manera, seguía interfiriendo en la vida de Demet después de la ruptura. Quizás seguía hablando de ella en entrevistas, quizás seguía enviándole mensajes indirectos a través de las redes sociales, o quizás seguía tratando de retomar el contacto a pesar de que ella le había pedido que no lo hiciera. En cualquier caso, la frase revela que Demet se sentía acosada y que necesitaba poner fin a esa situación de una vez por todas. Su declaración fue una forma de marcar límites y dejar claro que no quería tener nada que ver con Khan en el futuro. ***, el futuro de Demet y Khan, caminos separados, recuerdos imborrables ***. Aunque la relación entre Demet y Khan terminó hace tiempo, su historia sigue generando interés y controversia. Son dos figuras importantes del mundo del espectáculo turco y su romance, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Demet ha encontrado la felicidad en el matrimonio y está disfrutando de una exitosa carrera como actriz. Khan ha encontrado un nuevo hogar en Italia y está explorando nuevas oportunidades profesionales. Sus caminos se han separado, pero su pasado siempre estará entrelazado. Y nosotros, los chismosos seriales de las telenovelas turcas, seguiremos atentos a sus movimientos, listos para desmenuzar cada declaración, cada rumor y cada nuevo capítulo de sus vidas. Porque al final el chisme es nuestra pasión, y el mundo del espectáculo turco es nuestra fuente inagotable de historias jugosas. Así que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo este drama. ¿Creen que Demet y Khan algún día podrán ser amigos? ¿O su relación está destinada a ser una historia de amor y odio para siempre? Déjenme sus teorías y vamos a seguir chismeando juntos. Hasta la próxima. Chao. Bye bye.